Por primera vez en México, Estados Unidos, México, Reino Unido, Chile, Canadá, Japón. El primer programa médico internacional, la nueva tendencia de atención médica en el mundo, ponentes reconocidos a nivel mundial, plataforma tecnológica educativa premiada en la Universidad de Harvard, la plataforma del año 2019, metodología Mixed Medical Training, la metodología de enseñanza más avanzada que se adapta 100% a sus tiempos, el programa académico con mayor impacto en su práctica clínica diaria, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, geriatría y gerontología, nutrición, envejecimiento exitoso. Obtenga una alta especialización que le generará un mayor número de pacientes. El primer programa avalado con 150 horas de actualización internacional por Japanese Medical Institute, Tokio, Japón, Japanese Society of Anti-Aging Nutrition, Alianza Médica Internacional. Debido al gran éxito internacional, esta primera generación será limitada a 100 aspirantes para este exclusivo grupo de médicos. Para mayor información y registro, comuníquese en nuestra línea telefónica o ingrese a nuestra página web www.clinicalmaster.com.mx. Por primera vez en México, Estados Unidos. Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén todos bien y emocionados, al igual que todo el equipo de este lado por todas las actividades que vienen y bueno, por la masterclass del día de hoy. Antes de presentar a nuestra gran ponente del día de hoy, hacer un poquito de eco sobre el video que acaban de ver sobre el Clinical Master en envejecimiento exitoso, el cual está avalado por el Japanese Medical Institute y bueno, un gran trabajo por parte y gracias al doctor Mario Acosta Mejía, a toda Alianza Médica que lo hicieron posible traerlo a México, este programa de una alta especialización en un tema que es ya de vanguardia y que bueno, es necesario, ¿no? Todos los médicos seamos expertos en gerontología, en geriatría y ahora en ofrecerle un envejecimiento exitoso a cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, empezando con nosotros mismos, ¿no? A nosotros también nos gustaría envejecer exitosamente. Entonces, el día de mañana es la primer masterclass de inicio y bueno, los vamos a cordialmente invitar a todos para que disfruten de esa primera masterclass. Y bueno, como vieron en el video, aún hay lugares para los que quieran postular y se quieran inscribir a este gran programa con reconocimiento internacional. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos. Doctora Ale, ¿ya pudo prender su micrófono? Si no, para checar. Listo, ya pude. ¿Me escuchan bien? Porque traigo auriculares puestos. Es que estoy en el consultorio y de repente hay mucha gente. Perfectísimo, Ale. Muy bien. Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues voy a presentar a Ale. Ella es médica psiquiatra certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud en la Adolescencia y Juventud y múltiples diplomados como es en terapia familiar, tanatología y resiliencia. Fue presidenta del Comité de Titulación y miembro honorario del Comité Curricular de la carrera de médico cirujano en la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Guadalajara. Actualmente trabaja en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte en el área de subdirección médica y en la coordinación técnica de vinculación con centros penitenciarios en la Secretaría de Salud Sonora y miembro del Centro Tanatológico Una Vida con Sentido en Hermosillo, Sonora. Y bueno, cuenta con múltiples actividades como lo son más de 10 años de docencia a nivel universitario, en la área evidentemente de la medicina. Ha presentado 3 tesis con temas bastante interesantes, que es el síndrome de burnout, un tema que justamente vamos a trabajar mucho este año en conjunto, y ha sido asesora
de 3 tesis, directora de 4 y con múltiples artículos, además de que, bueno, ha sido ponente a nivel nacional e internacional en múltiples congresos. Y bueno, pues aprovechando, saludarte, qué gusto verte. Y bueno, a través de un congreso fue que nos conocimos el año pasado. Y bueno, ahora yo creo que lo más importante de tu currículum es que es una excelente amiga, compañera y persona. Entonces, pues a comenzar. Bienvenida, Ale. Perfecto, no solamente es un gusto, es un placer estar con todos ustedes y además me pone muy contenta que muchos de los que están aquí actualmente son los chicos que conocimos en el Congreso de Puebla y eso me pone muy contenta. ¿Listo? ¿Ya pueden ver? Todo bien, Ale. Perfecto. Pues miren, el tema de hoy a mí me parece sumamente interesante y de hecho yo creo que debe de ser del dominio de todos los médicos generales y médicos familiares, ya que a partir de la pandemia, de una u otra manera se vino a normalizar la atención de psiquiatría. Yo siempre he pensado que los psiquiatras somos como los especialistas que estamos ocultos, ¿no? Los que se avergüenzan de eso. Vas en la calle y presumes a tu neurólogo, a tu cardiólogo, tu nefrólogo, pero jamás vas y dices, ahí va mi psiquiatra, ¿no? Y nosotros ofrecemos esa estabilidad emocional, hasta felicidad y el retomo a nuestras actividades diarias. Y principalmente ahorita con esto de la pandemia, nos vino a abrir esta caja de Pandora acerca de la depresión y la ansiedad prácticamente. Esta presentación va encaminada a médicos generales que se encargan del contacto de los pacientes en el primer nivel de atención. De hecho, lo que me he topado a lo largo de mi carrera es que muchos médicos generales le tienen miedo a esto de la atención de psiquiatría, le tienen miedo al uso de los antidepresivos, a los optimizantes, a los antipsicóticos y principalmente a las benzodiazepinas. Pero si damos una revisada a las guías nacionales de CENETEC, pues el médico familiar y médico general está facultado para iniciar el tratamiento de ansiedad y depresión, y más ahorita que hay un déficit de psiquiatras tremendos y ahorita lo que es la ansiedad y la depresión son una de las principales causas de discapacidad en el mundo, principalmente la depresión. Vamos a iniciar con lo que es la ansiedad principalmente. Los trastornos de ansiedad son trastornos mentales y estos son considerados muy comunes por la Organización Mundial de la Salud en los servicios de atención primaria. La prevalencia es de un 12% a nivel global. En México, a lo largo de la vida, es alrededor de un 14.3% y la mediana de edad es a los 15 años, con una prevalencia mucho más alta a los 25 y 45 años. Y también se puede considerar que ya hay una prevalencia tardía, que esto se considera después de los 50 años de edad, y esto se puede deber también a enfermedades médicas o, por ejemplo, complicaciones, pérdidas de los trabajos, pero ya es un tema que vamos a ver más adelante. Para que conozcan la historia de la ansiedad, esta ya tiene muchísimo tiempo investigándose, de hecho, y esta era considerada como un estado de agitación, inquietud y zozobra en el estado de ánimo. También era una angustia que suele acompañarse de muchas enfermedades, en particular en la neurosis, y no permite el sosiego de los pacientes. Si se dan cuenta, en este término de neurosis se utiliza mucho en el contexto psicoanalítico y en la psiquiatría antigua. En este momento ya no hablamos de neurosis como tal, porque hasta la podremos utilizar como de una manera peyorativa, si estamos de acuerdo con esto. También uno de los grandes historiadores acerca de la ansiedad fue William Cullen. Este nos hablaba tanto de los trastornos de ansiedad y estos nos hablaba que estaban vinculados directamente con la neurosis también. Y él ya acuñó este término ya en 1769 y crea su propio libro como tal. Posteriormente, yo creo que todo mundo sabe de Sigmund Freud.
Hizo bastantes trabajos donde incluía las primeras aportaciones de las teorías de las neurosis y estas fueron publicadas en 1892 hasta 1899. Y de hecho, justo ahorita acaba de salir una paciente en donde nos estábamos echando un debate acerca de Freud y cómo había estos términos un poquito misóginos, y lo bueno de Freud que a lo largo de su historia académica pudo corregir ciertas cosas que él había escrito con anterioridad y se utilizaba mucho misógino relacionado a esto. Y él determinaba o denominaba la neurosis de angustia como un complejo clínico en que todos sus componentes pueden ser agrupados en un entorno principal, principalmente ¿a qué? A angustia, desesperación, sensación de inquietud, y se caracterizaba con esta excitabilidad general que ahora lo conocemos como inquietud psicomotora. Algo que hablaba bastante Freud era la característica de la espera angustiosa. Esta está relacionada actualmente con la ansiedad anticipatoria y aquí se correspondía a las expectativas catastróficas respecto a los seres queridos o del mismo paciente como tal. Otra manifestación que era bien importante con esto de la neurosis era la angustia con la presencia de ataques de angustia, que en la actualidad lo conocemos como ataques de pánico. ¿Qué caracteriza un ataque de pánico? Que es súbito. Hay una sensación de angustia, desesperación, sensación de pérdida de control, palpitaciones, sensación de ahogo, descargas adrenérgicas. El paciente tiene ganas de salir corriendo, siente que se va a volver loco, siente que se va a morir, y todo esto es secundario a descargas adrenérgicas. Otra manifestación sobresaliente de esta neurosis era la presencia de estos ataques, y también se les llamaba o se les agregaba este término de pavor nocturno en los adultos como tal. La clasificación fisiopatológica de la ansiedad generalizada son estados paroxísticos ansiosos principalmente. Hay presencia de temblores irracionales o temores, perdón, y no necesariamente incluían una sintomatología aguda. Otro punto clave en la ansiedad es que es un fenómeno circunstancial o permeable. Otra definición que ustedes van a encontrar en las guías de Cenetec es que es un estado emocional displacentero que se acompaña con cambios somáticos, psíquicos, que se presentan como una reacción adaptativa con síntomas o síndromes acompañados diversos en padecimientos médicos y psiquiátricos. ¿Cómo es esto? Una de las características bien importantes de la ansiedad es que se componen de 3 síntomas cardinales. Síntomas emocionales que pueden ser pensamientos de minusvalía, tristeza, ánimo bajo, que no necesariamente cumple criterios de un episodio depresivo, pero la ansiedad sí se puede acompañar de depresión. Síntomas cognitivos como la falta de atención, concentración y memoria. Síntomas físicos o somáticos como cansancio, fatiga, aumento del sueño, dolores musculares, dolor de cabeza. Algunos puntos bien importantes que pueden acompañar a la ansiedad son las sensaciones psicosomáticas, como les comentaba, la tensión muscular, mareo, sensación de la cabeza vacía, sudoración, hiperreflexia, fluctuaciones de la presión arterial, muchas palpitaciones, midriasis. En unos casos se pueden encontrar episodios de síncope, taquicardia, parestesias, temblores, muchas molestias digestivas, aumento de la frecuencia urinaria también y diarrea. ¿Y a qué se debe todo? Si se dan cuenta, a las descargas adrenérgicas. Acuérdense que su cerebro, ustedes no lo pueden controlar. Le dice el cerebro, empieza a secretar adenocorticotropa y esta le dice a las suprarrenales, secreta un chorro de cortisol, y el cortisol, ¿qué va a hacer? Secretar un chorro de adrenalina. Y aquí están las consecuencias de ese eje ansioso, si se podría decir. Y también tenemos otros puntos importantes como los cognitivos y los afectivos, donde vamos a encontrar irritabilidad, sensación de inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva o desproporcionada, miedos irracionales, ideas catastróficas, deseos de huir,
temor a perder la razón o del control y la sensación de un miedo inminente. Si se dan cuenta, son cosas que el paciente no puede controlar. Esto se debe a estas descargas adrenérgicas, a estos ejes que no están trabajando de manera adecuada, porque si recordamos el funcionamiento de nuestro cerebro, tenemos un sistema serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, y esto hace que exista una disfunción y nuestra amígdala cerebral esté sobreexcitada, que es una de las partes más primitivas que tiene nuestro cerebro, que nos permiten sobrevivir en este mundo. Pero imagínense una amígdala cerebral prendida todo el día trabajando, y imagínense el riesgo de disminución de calidad de vida que va a sufrir este paciente. Ay, esto ya se me trabó. A ver. Factores que favorecen la presentación de un episodio ansioso. Hay mucha carga biológica, sí. Si se tienen papás de primer grado, hermanos, el riesgo se incrementa de presentación de síntomas ansiosos y depresivos, sí, ya están comprobados. También hay factores ambientales. También hay personas que son más hipersensibles a las respuestas aprendidas, a esto que les han comentado a través de la crianza. Nosotros, los seres humanos, nacemos con un temperamento, se va relacionando, se va formando el carácter y en la adolescencia nuestra personalidad. Por eso cuando yo les comento que somos el chivo expiatorio de la crianza, del apego y de los vínculos, aquí están las consecuencias. También van a haber factores psicosociales como situaciones de estrés, el ambiente familiar, las experiencias amenazadoras y las preocupaciones excesivas. Imagínense un chico, una chica, un niño o un adolescente que está sometido a niveles de estrés a lo largo de su vida, con violencia en casa, falta de alimento. Imagínense cómo van a estar sus niveles de cortisol a lo largo del tiempo. ¿Creen que no va a tener en un futuro un episodio depresivo o un episodio ansioso? Esto se viene a través del tiempo. Otros factores bien importantes son las historias familiares, un antecedente personal previo de ansiedad o de depresión, eventos tortuosos a lo largo de nuestra vida. Un factor de riesgo importante también es ser mujer, con morbilidad con otros trastornos psiquiátricos, principalmente trastornos depresivos y TDA. Además, algunas otras enfermedades médicas y el consumo de sustancias también. La ansiedad como síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. ¿Cuáles se imaginan que son? Como médicos generales, ustedes tienen que dominar estos puntos. Primero, las endocrinológicas, un hipo o un hipertiroidismo, una hipoglucemia, un síndrome de climaterio, enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias, las anginas de pecho, las enfermedades respiratorias, el EPOC, asma, neumonía, metabólicas, diabetes o síndrome de resistencia a la insulina, las neurológicas que tenemos, la migraña o la epilepsia del lóbulo frontal y temporal. Tenemos otras psiquiátricas que sería la depresión, la esquizofrenia y los trastornos de personalidad, y gastrointestinales, cuáles teníamos las úlceras pépticas principalmente y el síndrome de intestino irritable. Sustancias que nos pueden producir ansiedad, pero no un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Me doy a entender la diferencia? Porque también contamos con agentes simpático-miméticos que nos pueden ocasionar ansiedad, como serían las catecolaminas como tal. Tenemos las anfetaminas, no la metanfetamina como tal, sino las anfetaminas que se utilizan. ¿Para qué? Para dejar de comer, que son los anorexigénicos, o también tenemos estimulantes del sistema nervioso para tratar el déficit de atención e hiperactividad utilizando el metilfenidato, que se utiliza como una pseudoanfetamina. También tenemos el consumo excesivo de alcohol o la abstinencia, y de hecho hay estudios que ya están relacionando
el incremento de síntomas ansiosos secundarios al consumo excesivo de alcohol. De hecho, el alcohol es un ansiogénico como tal, por eso no se recomiendan dosis excesivas. También tenemos otros medicamentos como las penicilinas, la teofilina, que a otros se les ocurre un salbutamol como tal, y la abstinencia a las sustancias psicoactivas. Por eso en este punto nosotros utilizamos en los síndromes de abstinencia en los centros de rehabilitación el uso de benzodiazepinas, porque aparte de la abstinencia hay muchísima irritabilidad. Para medir el grado de intensidad de la ansiedad tenemos dos escalas. Tenemos la escala de Beck y tenemos la escala de Hamilton. Cosas muy interesantes que tienen estas es que tienen una sensibilidad bastante elevada. Si se dan cuenta, esta de Hamilton tiene una alfa de Cambridge elevada como tal. Aquí ustedes como clínicos, ustedes la van a aplicar. Es bastante subjetiva. Aquí se evalúa la intensidad como tal. Y también tenemos, aquí estas las pueden bajar de la guía de la práctica clínica mexicana también, o las pueden encontrar en algunas otras publicaciones. Yo tengo una muy bonita que se las podría enviar, que me parece muy cómoda. Yo utilizo este formato, lo compré, es la original y está muy, muy cómodo. Y también tenemos la de ansiedad como tal. Y de hecho los estudios recomiendan que se aplique la escala de ansiedad, de depresión y de ansiedad de Beck al mismo tiempo, porque nos va a incrementar la sensibilidad y especificidad de estas pruebas de tamizaje. No son pruebas diagnósticas. Las pruebas de clinimetría nos van a ayudar mucho a medir la evolución de manera gráfica de nuestro paciente. Y además hay estudios que han comprobado que los pacientes llevan mejor apego al tratamiento y mejor respuesta porque se puede graficar el grado de mejoría. Yo siempre les voy a recomendar que utilicen clinimetría en su primera consulta, claro, para que tengan un antes y un después, y con esto también ustedes le brindan mucha psicoeducación y apoyo a su paciente. Aquí tenemos el inventario de ansiedad de Beck. Ustedes se lo entregan a sus pacientes. Si se dan cuenta, la sensibilidad es mucho más alta. Y una chulada que tiene el inventario de ansiedad de Beck es que se puede dar en adultos y adolescentes. Esa es la maravilla que tiene. Y este es uno. De hecho, yo estaba utilizando uno español que era muy difícil a veces de comprender, pero me bajé de la guía de la práctica clínica en México y es una maravilla. Es muy fácil de contestar. Ustedes sacan rápidamente los puntajes y así pueden ir graficando el nivel de respuesta de sus pacientes. También las guías de la práctica clínica nos recomiendan ciertos estudios, porque cuando tenemos un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada, con ataques de pánico, lo primero que tenemos que descartar, ¿qué es? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Quién dice yo? Correcto, perfecto, andan con todo. Sí, sí, sí. Totalmente, y por eso es necesaria la toma de estudios de laboratorio, tomar exámenes generales principalmente y pruebas de funcionamiento hepático y tiroideo, ¿sale? Y en muchos casos también un antidoping. Y cuando se tiene ataques de pánico, sí se recomienda solicitar un electrocardiograma, ¿vale? Yo no lo digo, lo dicen el nivel de evidencia. Y aparte la práctica clínica lo hago muy seguido. En lo que es el trastorno de ansioso, les voy a hablar principalmente de trastornos de ansiedad generalizada, porque es un tema muy extenso los trastornos ansiosos, porque tendremos que meternos hasta en los síndromes internalizantes desde la infancia, el mutismo selectivo, ansiedad por separación, pero ahorita lo más importante es que ustedes me dominen un trastorno de ansiedad generalizada. Ese va a ser el objetivo.
¿Qué es la ansiedad generalizada? Esta se caracteriza por una preocupación súper excesiva y persistente que es difícil de controlar, causa angustia y deterioro significativo y ocurre más días de los que no ocurren en un tiempo de 6 meses como tal. Otras características que entran en lo que es el trastorno de ansiedad generalizada son otros síntomas psicológicos. También hay muchísima irritabilidad, síntomas físicos o un aumento de la fatiga y la tensión muscular. Si ustedes alguna vez se aventaron estos cursos del CENETEC, no eran del CENETEC, de esos que los mandan a hacer en su servicio social. Tiene mucha lógica, ¿se acuerdan de la fisiopatología? Porque aumentaba el consumo de grasas, consumo de carbohidratos, porque imagínense, el cuerpo está en un nivel de vigilancia constante, gastando muchísimos carbohidratos, hay este miedo de que algo te suceda, pues la amígdala cerebral está trabajando con todo y por eso se necesitan hasta más carbohidratos como tal. Hay dolor en el cuerpo porque siempre está en contracción para salir corriendo, porque recuerden algo bien interesante, el cerebro es una maravilla, pero también jamás distingue entre una amenaza real a una amenaza irreal. Ese es uno de los problemas. La epidemiología como tal, en Estados Unidos es donde más se tienen. Hay una prevalencia bastante alta de 2.7 al 3.1% y una prevalencia de por vida hasta del 11.9%. En Europa también hay una prevalencia elevada como tal de 1.7 a 3.4 y una prevalencia de por vida de 4.3 a 5.9. Y en otras partes del mundo, pues a 12 años, pues se encuentra una de 3.7 y 1.8 y estas van a ir incrementándose. Y algo bien frecuente es que las mujeres están más en riesgo de presentar un trastorno de ansiedad generalizada en una relación 2-1. ¿Existe una comorbilidad bastante importante en los trastornos de ansiedad generalizada? Sí, mucho. La depresión es algo muy comórbido en este grupo de pacientes, hasta en un 39%, y esto puede persistir hasta en un 62% a lo largo de la vida. Y en todo el mundo se estima que hay una prevalencia de un 63%. Y de hecho, desgraciadamente, la ansiedad generalizada puede tener un transcurso o una evolución crónica como tal. Otros trastornos que se encuentran coexistiendo en un trastorno de ansiedad generalizada actual y de por vida pueden ser la fobia social, la forma específica y los trastornos de pánico. Nosotros podemos tener un trastorno de ansiedad generalizada con un especificador de trastorno, de un ataque de pánico, sí, o podemos tener un trastorno de pánico como tal. Ahí ya no se utiliza el especificador, cumple todas las características de un ataque de pánico y se le da ese diagnóstico. Y también lo que es el trastorno de ansiedad generalizada es muy común en pacientes con dolor crónico, médicamente inexplicable, con una enfermedad física crónica. Aquí se da mucho lo que es el diagnóstico de fibromialgia. ¿Sí me doy a entender? Aquí ya tenemos otro arsenal de intervenciones terapéuticas y utilizamos otro tipo de antidepresivos duales, pero eso lo revisaremos con calma en las siguientes sesiones. Factores de desarrollo y de personalidad que nos ponen en riesgo de tener un trastorno de ansiedad generalizada es que en adultos se asocia con un número más alto que en el promedio de las experiencias traumáticas y otros eventos que son indeseables a lo largo de la infancia en comparación de otros individuos que no tienen un trastorno de ansiedad generalizada. El maltrato infantil confiere un riesgo mayor de desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada después de las experiencias estresantes y además ocurre esto de manera frecuente en individuos con inhibición conductual, en estas personas tímidas, retraídas principalmente. El otro día estaba platicando con una de mis residentes, estaban presentando un trastorno de estrés postraumático y ella preguntaba si un trastorno
de estrés postraumático te excluía un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno depresivo mayor. Y de hecho, no, revisando las publicaciones del DSM-5, el CIE-10, de hecho, también sufrir un trastorno de estrés postraumático o haber tenido un episodio previo de estos dos tipos, te pones más en riesgo de un trastorno de estrés postraumático. Sí, por eso es bien importante prevenir la violencia en niños y adolescentes. Orígenes cognitivos de la preocupación. Estos son comunes. Si se dan cuenta, dices, esta persona si todo tiene bien, ¿por qué se preocupa tanto? Pues son sus propias características, sus orígenes cognitivos. Estas personas buscan siempre explicaciones a todos los orígenes, persisten con una inquietud o un miedo excesivo, y esto se caracteriza en un trastorno de ansiedad generalizada. Y en este grupo de personas afectan estos puntos bien importantes. Siempre analizan constantemente el entorno en búsqueda de señales de amenazas, desarrollan una preocupación súper excesiva en un intento de resolver los problemas, usan la preocupación para evitar la respuesta al miedo. Existe muchísima intolerancia a la incertidumbre o a la ambigüedad. Buscan tener este control de absolutamente todo, y si no lo tienen, se nos desestructuran, y yo creo que ustedes lo han notado. Y también hay una preocupación incontrolable sobre las presuntas consecuencias peligrosas de preocuparse como tal. Aquí hablamos también de la ansiedad anticipatoria. Características clínicas y del curso. Tenemos estos síntomas cardinales. Aquí experimentan una preocupación y ansiedad excesivas por la salud, el trabajo, las relaciones interpersonales u otros eventos de la vida. Estas preocupaciones parecen ser realistas, sin embargo, suelen estar fuera de la proporción con el impacto del evento anticipado o el objeto de preocupación como tal. Se podrían considerar que son hasta ideas sobrevaloradas, y todos estos síntomas causan angustia y deterioro funcional y psicosocial, y además ellos informan mayores preocupaciones sobre asuntos menores que no son controlables. El inicio de la ansiedad generalizada es en un promedio de los 30 años, aunque el rango puede ser muy amplio como tal. Y todo lo que es la parte sindrómica puede aparecer a los 20 por lo general. Y un trastorno ya sindrómico completo generalmente ocurre más tarde que en otros trastornos de ansiedad generalizada. También se han examinado estudios en el efecto de la edad en el inicio del curso de la ansiedad generalizada, pero los resultados no han sido tan concluyentes. Cronicidad de los síntomas, como les comentaba, es una enfermedad crónica con una gravedad fluctuante en los síntomas, y aproximadamente la mitad de los casos tienen periodos libres de estos síntomas. De hecho, cuando llega un paciente a la consulta con ansiedad y depresión, se le recomienda que el tratamiento dure aproximadamente 12 meses. ¿Por qué? A pesar de que se cumple el tratamiento en su totalidad, existe un riesgo de recaída nuevamente de un 20 a un 40%, sí. Y si esto vuelve a ocurrir, se les tiene que iniciar nuevamente un tratamiento farmacológico, y muchas veces se recomienda que sea un poquito mayor a 18 meses. Y si vuelven a tener otro episodio con estas características, ya hay que valorar el tratamiento sostenido a lo largo del tiempo. De hecho, es más peligroso en un cerebro tener ansiedad y depresión que tratarlos con psicofármacos, porque se ha estudiado, por ejemplo, en la depresión, la disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro. Y de hecho, una depresión maltratada puede darte síntomas de pseudodemencia. Se trata la ansiedad y la depresión como tal, principalmente la depresión, y el paciente mejora cognitivamente. Los efectos de la enfermedad, los efectos psicosociales, esto se asocia a un deterioro importante en los varios dominios de la vida, incluso en su funcionamiento ocupacional, social y doméstico, y muchas veces también en las parejas.
y el nivel de deterioro es mayor que el observado en individuos con depresión mayor. La evaluación y el diagnóstico, nuestro objetivo como médicos y principalmente el suyo, es evaluar a las personas con ansiedad y diferenciar muy bien la ansiedad debido a un trastorno de ansiedad generalizada o que esta ansiedad se deba a otras causas y determinar si la ansiedad necesita tratamiento farmacológico. Y nosotros nos vamos a auxiliar siempre de una historia clínica completa, porque a partir de esto vamos a tomar decisiones y con esto elaborar objetivos para que el paciente mejore su calidad de vida. Puntos claves que ustedes pueden hacerse como ejercicio mental para cuando tengan un paciente en su consulta. Primero, evaluar la frecuencia, el carácter, la gravedad de los síntomas para aumentar o disminuir la sospecha para el diagnóstico de ansiedad generalizada. Pueden hacerse ese tipo de preguntas. La ansiedad se refiere a circunstancias o eventos cotidianos o rutinarios. Si esto no causa malestar y tiene un origen, ¿a qué se debe? ¿A una preocupación o un nerviosismo? No es ansiedad como tal. Esta ansiedad es difícil de controlar. Si no se controla y causa deterioro, ¿qué es? Estrés solamente, ¿no? Otro punto importante, están presentes síntomas asociados como inquietud, problemas de concentración, irritabilidad, tensión y fatiga. ¿Cuántos síntomas ya estamos teniendo extra, aparte de la preocupación? 1, 2, 3, 4, 5. Ya van cumpliendo más criterios de ansiedad generalizada. Otro punto principal que nos pedían, una duración mayor de 6 meses. ¿La tenemos? Sí. Los síntomas están más presentes días que no se presentan, no, pues que sí. Entonces van cumpliendo estos diagnósticos y los síntomas causan angustia significativa al individuo o hay un deterioro en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas de funcionamiento. Si se han hecho un clavado al DSM-5 en los últimos apartados hasta abajo, donde nos dice si al paciente no le causa deterioro en ninguna de sus áreas, ¿qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, díganme. Que no es un trastorno mental. Otro punto importante, el examen mental y pruebas de laboratorio. Para todos estos individuos hay que hacerles siempre un examen general completo con las pruebas que ya les había comentado, incluyendo la TSH, análisis de orina y toxicología. Diagnósticos diferenciales que podemos tener en el trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo mayor, ansiedad por enfermedad, trastorno de los síntomas somáticos, trastornos de pánico y trastornos adaptativos. ¿Dónde ustedes podrían ver un trastorno adaptativo? En un cambio de residencia, en un cambio de escuela, también vivir un proceso de duelo, otro tipo de cosas que no necesariamente cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno como tal. Sí, es correcto, duelo, eso. Ahorita nos vamos a enfocar también ya a los episodios depresivos, ¿sale? La evaluación de diagnóstico de los trastornos depresivos unipolares se basa en entrevistas y exámenes clínicos. ¿Por qué les hago mucho énfasis en los trastornos depresivos unipolares? ¿Por qué? Tenemos los episodios depresivos en el contexto de trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. Recuerden, para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, no necesitamos un episodio depresivo, solamente que contemos con un episodio de manía. Y en un trastorno bipolar tipo 2 necesitamos hipomanía y depresivos. Ahorita nos vamos a enfocar a depresión unipolar. Cuando se tiene un paciente con un episodio depresivo,
es nuestra obligación sí o sí haber descartado un trastorno bipolar tipo 1 y principalmente un tipo 2, porque el tiempo de retraso de un diagnóstico de un trastorno bipolar tipo 2 es de 7 a 9 años, ¿sale? Por eso es súper importante que me dominen estos temas. Otro punto bien importante donde se vive el estigma es que los trastornos depresivos no se diagnostican mediante pruebas de laboratorio, pero desafortunadamente la endocrinología y la inmunología, ¿qué creen? Ya se está metiendo a la psiquiatría y neurociencias y se está entendiendo esta hipótesis de que la ansiedad y la depresión también son secundarias a enfermedades inflamatorias que pueden ser empeoradas por enfermedades crónicas o la misma ansiedad y depresión empeora estas enfermedades crónicas. Por eso no es descabellado que cuando ustedes tienen un paciente con un episodio depresivo grave y con mucha ansiedad, que soliciten marcadores inflamatorios, que ¿cuáles serían? ¿Qué pedirían? Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Eso. Otro punto importante, las pruebas enfocadas a menudo se justifican para descartar otras afecciones médicas que pueden causar o contribuir un episodio depresivo. Principalmente, ¿cuáles encontramos? Deficiencias de vitamina D, ¿sí? La biometría hemática con ferritina. ¿Qué otra cosa? Vitamina B12 y vitamina D. Ay, deja cierro esto, ya, se me fue. Me fui mucho, ¿verdad? Ahí voy. Aquí me quedé. ¿Dónde me quedé? Aquí, ¿verdad? Otro punto bien importante que hay que llevarnos la atención aquí porque ustedes son muy importantes en este punto. La mayoría de los adultos con depresión unipolar clínicamente significativa primero visitan a un médico de atención primaria en lugar de un psiquiatra. Y ustedes yo creo que se han dado cuenta. Ya que pasa en este punto, el 50% de los pacientes no son examinados o evaluados para la depresión por sus proveedores de atención médica de primer nivel de atención. Y otro punto importante es que múltiples estudios sugieren que el diagnóstico se pasa por alto, al menos en el 50% de los pacientes en atención primaria deprimidos, pero también lo entendemos. Muchos trabajan IMSS, en algún tipo de farmacia donde les agendan un paciente de 10 a 15 minutos y si se están dando cuenta, la consulta de psiquiatría, ¿cuánto tiempo le tienen que invertir? De 45 minutos a 1 hora como tal. No justifico esta parte, pero la entiendo, es un sistema político aquí. Otro punto importante pues son las definiciones de la depresión. El término de depresión se puede utilizar de múltiples maneras y esto puede resultar confuso para muchas personas, pero la depresión puede referirse a grosso modo como un estado de ánimo bajo que indica sentimientos de tristeza, desesperación, ansiedad, vacío, desaliento y desesperanza. El estado de ánimo disfórico puede ser una respuesta normal y a veces adaptativa a la pérdida, a la decepción o al fracaso percibido. Esto se ve mucho en los procesos de duelo a través de la pérdida. Y también el estado de ánimo deprimido puede ser un síntoma de un síndrome psicopatológico u otro trastorno médico como en un EBC, por supuesto. Y lo que podemos considerar como este síndrome es una constelación de signos y síntomas que pueden estar o incluir un estado deprimido, que serían estos que se incluyen. Por ejemplo, podemos tener trastornos depresivos mayores y también el trastorno depresivo persistente, que era conocido antes como distimia. Y podemos tener también trastornos mentales de estos
secundarios a otro tipo de afecciones médicas. Así es, Beth, concuerdo contigo, la deficiencia de vitaminas es súper importante. De hecho, se recomienda ahorita con este episodio de la depresión estacional que salgan mínimo 15 minutos al día para que se termine de sintetizar la vitamina D. No está como todavía comprobado, pero sí se recomienda. Y en los trastornos depresivos unipolares se definen con estos criterios sindrómicos y todo esto se va a depender acerca de la historia clínica y el examen. También no pudimos utilizar las escalas de gravedad que son utilizadas para la detección de la depresión. Estas no proporcionan el diagnóstico, pero nos ayudan a ver el grado de severidad y la evolución al tratamiento farmacológico. Y es muy importante la entrevista clínica y un examen general completo para abordar hasta diagnósticos diferenciales. La historia clínica debe de contar antecedentes de un episodio previo o de un familiar, síntomas depresivos y su contexto, el riesgo de suicidio, enfermedades médicas, historia social, examen mental, examen físico y los exámenes de laboratorio. Tenemos una amplia gama de trastornos depresivos que en las siguientes clases vamos a desmenuzar cada uno de ellos y vamos a ver sus diferentes características. Tenemos la depresión mayor unipolar, el trastorno depresivo persistente, el trastorno de desregulación en el estado de ánimo disruptivo, el disfórico premenstrual, el inducido por sustancias, el de afecciones médicas y los otros que no han sido especificados en su totalidad. Puntos importantes, los síntomas de la depresión unipolar en adultos puede superponerse con otros síntomas o otros trastornos psiquiátricos y médicos generales. ¿Sale? Y estos, en el estado de ánimo deprimido, clínicamente significativo y persistente, más de 2 semanas, puede ocurrir en muchos trastornos psiquiátricos y médicos también. Y la depresión unipolar debe distinguirse de estos otros trastornos para prevenir un tratamiento inadecuado. ¿Cuáles les comentaba al inicio? Trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2. Los diagnósticos son diferentes y por lo tanto requieren tratamiento distinto. Si nosotros hacemos muy buen diagnóstico, el pronóstico de nuestros pacientes va a mejorar. Otros puntos importantes en la depresión, hay que descartar otras enfermedades médicas. La tristeza es muy distinta a la depresión. A mí me puede poner triste que se me acabó mi agua en este momento y que se me está resecando la garganta, pero yo sé que es por eso y me tomo mi vaso de agua y se me va a quitar. Está el síndrome de burnout o síndrome de quemarse por el trabajo. Gracias a Cristina Maslach, que habló de las 3 dimensiones y a partir del 2005 más o menos la OMS ya le hizo una llamada de atención a todo esto, los trastornos adaptativos, el trastorno de déficit de atención. Aquí es súper importante y ustedes se van a preguntar por qué. Si se dieron cuenta, puntos cardinales de la depresión y la ansiedad son síntomas cognitivos, la falta de concentración, la atención y la memoria. Pero si ustedes tratan un trastorno depresivo y ansioso y a pesar de esto los síntomas cognitivos no mejoran en demasía, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de un trastorno por déficit de atención porque existe una comorbilidad de un 49% porque se maneja un tono hedónico bajo. Y también hay que ver acerca de un trastorno límite de la personalidad. Aquí es un trastorno prácticamente de los graves, pero una característica bien importante de esto es que hay mucha labilidad afectiva, cutting, rumiación suicida, microepisodios psicóticos, reactividad a la sensación de abandono, puede haber duelo complicado y esquizofrenia. ¿Y por qué esquizofrenia? Recuerden que puntos bien importantes de pregunta de estado de examen nacional,
¿Cuáles son las características? Síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes y pensamiento desorganizado. ¿Y qué otra cosa? Síntomas negativos, aplanamiento afectivo, alogia y abulia. Y algo bien importante que ustedes deben de dominar como médicos generales es el síndrome amotivacional secundario al consumo de cannabis. El cannabis no es tan inocuo como se los venden actualmente. Todavía tienen tetrahidrocannabidiol 8 y 9, que esto provoca sintomatología psicótica y negativa y que emulan síntomas negativos de esquizofrenia. Me imagino que en un futuro, en 10 años, 15, vamos a conocer bien el metabolito del cannabidiol y vamos a conocer su farmacocinética y farmacodinamia, pero ahorita pues todavía no lo podemos recetar, ¿sale? ¿Cuándo referir? La decisión de referir o derivar a un paciente a un especialista de salud mental dependerá de bastantes factores. Uno muy importante, el propio nivel de experiencia y confianza del médico de la atención primaria en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la depresión. Una máxima de esto es, si no lo curas, no lo entretengas. Y también la disponibilidad de recursos especializados para la salud mental y la preferencia del paciente. Y en general los siguientes factores clínicos pueden conducir a una derivación psiquiátrica más temprana. Estos son datos de alarma, son banderas rojas. Pacientes para los que el diagnóstico de depresión o comorbilidades es incierto cuando tengan una duda diagnóstica, depresión que pone en peligro la vida del paciente, una ideación suicida bastante estructurada, depresión severa, psicótica y catatónica, y una depresión que ocurra en un contexto de trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia como tal. Tratamiento integral para los trastornos depresivos es súper importante. No solo podemos utilizar los medicamentos, también tenemos que acompañarnos con psicología y todas las terapias complementarias. Si alguna vez se han dado un clavado en el libro de introducción a la psiquiatría de Kaplan, me encanta cuando dice que no hay terapias alternativas, son terapias complementarias, porque alternativo significa quitar uno para dar el otro. Por eso es bien importante una buena psicoeducación al paciente, principalmente explicarles el tratamiento efectivo y que el medicamento no va a hacer efecto de manera inmediata, se va a tardar en 2 semanas en dar ese efecto terapéutico como tal. Ofrezca siempre a su paciente la forma de expresarse, platicar. Acuérdese que un paciente debe de sentirse atendido y entendido. Esa es la base de todo. Y también pregunte, conozca cuáles son los factores que pueden estar perpetuando estos síntomas o la falta de apego al tratamiento. Hay algo bien interesante que deberían de leer. Es una publicación muy bonita que se habla mucho de la emoción expresada. Se utilizaba mucho en pacientes con esquizofrenia, pero ya se utiliza en muchos contextos por este síndrome del cuidador que aparece en los familiares con pacientes con trastornos mentales. Otro punto bien importante que ustedes tienen que evaluar es manejar cualquier situación de maltrato, abuso o descuido. Ustedes, si ven que ha sido violentado un niño, un adolescente o una mujer, pueden reportarlo. Hay recursos legales y comunitarios. Principalmente tenemos el Instituto Sonorense de las Mujeres, donde se les brinda suficiente apoyo. Y también hay que identificar a los familiares que sí resultan de una muy buena red de apoyo como tal. Y para iniciar la medicación antidepresiva, nosotros siempre tenemos que utilizar los recomendados por las guías de la práctica clínica o la OMS. Los los tratamientos de primera línea ya no son como de antes. Ahorita tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina. Posteriormente, si no hay respuesta a esto, tenemos los medicamentos duales. ¿Cuáles son la recaptura de serotonina? Tenemos fluoxetina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram, sertralina, paroxetina, pero no significa que porque sean de la misma familia tienen el mismo efecto como tal. Actúan a diferentes receptores y además hay un grado de tolerancia distinto, ¿sale? Por eso cada tratamiento tiene que ser individualizado. Además, siempre es bien importante evaluar los efectos secundarios de nuestros pacientes.
Las precauciones que se deben de considerar: personas que tienen ideación, planes y autolesiones como tal. Los tratamientos de primera línea son los ISRS. Hay que evaluarlos de manera frecuente. También a este tipo de pacientes no se les da todos los medicamentos. ¿Por qué? Porque pueden autolesionarse con ellos principalmente, y si tienen cercano una unidad de atención del suicidio, se puede hacer. En los adolescentes se recomienda primero que se utilice un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, no se utilizan otros. La primera línea es fluoxetina, pero si no se tiene sertralina o no hay respuesta, se puede utilizar fluoxetina y después sertralina. Las guías de Navarro no los aprueban como tal. A ellos los tenemos que estar revisando cada semana para ver su respuesta o si hay efectos colaterales principalmente. Y recuerden que todos los antidepresivos al inicio de las tomas pueden incrementar el riesgo suicida, porque hay esta teoría del aumento del impulso vital. Para los pacientes adultos mayores, en la vida inicien con medicamentos tricíclicos. Los inhibidores selectivos son los de primera opción. Y hay una guía muy interesante de geriatría española donde nos hablan principalmente de cuáles nos recomiendan. Los tratamientos de primera línea para este grupo de personas es sertralina y escitalopram como tal. Y hay que evaluar la respuesta al tratamiento, y como el metabolismo de los pacientes adultos mayores es un poquito más lento, tenemos que esperarnos alrededor de 6 a 12 horas como tal. Semanas, perdón. Y los pacientes con enfermedades vasculares también. Los inhibidores selectivos son la primera opción, no los tricíclicos. Y con estos de enfermedades cardiovasculares he estudiado que la sertralina es el tratamiento de elección porque es el que hace menos cambios a nivel cardiovascular y además es cardioprotector. Otras medidas complementarias es una buena alimentación, control de las enfermedades metabólicas, un buen ejercicio cardiovascular y las enfermedades autoinmunes también controladas, yoga y meditación. Y además aquí se están utilizando ya nuevas investigaciones acerca de la microbiota intestinal, donde se estimula la mayor producción de neurotransmisores, principalmente GABA, dopamina, serotonina, que nos ayuda a modular este crecimiento de las bacterias. Se está en investigación como tal, pero son resultados muy prometedores, y de hecho ya se está comprobando que sí somos lo que comemos. Y también pues se está comprobando que sí existe un eje de intestino-cerebro, y de hecho va muy de la mano con esto. Y si partimos de que la ansiedad y la depresión son enfermedades inflamatorias, va mucho de la mano con esto también, como tal. Y aquí pues las podemos utilizar para todo tipo de enfermedades metabólicas, y se recomienda una atención por nutrición. Ya ahorita se tiene la venta de probióticos, de prebióticos y todo esto, y ahorita pues sí se está recomendando. No tenemos todavía estudios muy concluyentes, pero sí se está recomendando en la actualidad. ¿Sale? Estos son mis números de contacto, por si gusta contactarme por si alguna duda o quieren trabajar algo al respecto, pues con todo gusto, y voy a abrir unos 5 minutos de preguntas antes de que llegue mi otro paciente. Ok, listo. Bueno, pues muchas gracias. Deja abro la de esta. Sí, bastante luz en este tipo de trastornos. Y bueno, para nuestros colegas saben que la manera de participar es levantando pues su mano y les activamos el micrófono y el video. ¿Va que va? Y si no, Muy pues bien. nos vamos al chat, que seguramente ya hay preguntas. Entonces, Sí, me gustaría contestar a una chica que habló de la esquizofrenia. Por ejemplo, es bien interesante cuando tenemos que evaluar a un paciente con esquizofrenia. ¿Por qué? Cuando hay episodios psicóticos, pueden tener síntomas depresivos y ansiosos en contexto de este episodio psicótico. Bajas la psicosis y disminuyen esos síntomas, pero si el paciente previamente
tuvo un episodio depresivo y ansioso antes de este episodio psicótico, sí se les indica medicamento, ¿sale? Y algo característico que tienen este grupo de pacientes es un aplanamiento afectivo importante, acompañándose de la logia, la bulia y todo esto. Pero sí se tratan porque además un paciente con esquizofrenia tiene un riesgo del 20% más alto que otro tipo de persona para suicidarse. Es triste. No sé si contesté tu duda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? A ver, abre tu micrófono. Listo, ya tiene. Doctora, muy buenas noches. Me encantó su clase, estuvo extraordinaria. Muchas Solamente gracias. tengo una pregunta. Estoy Sí. ahorita tomando un diplomado precisamente para romper con los paradigmas de cannabinología con la UNAM. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se ha demostrado más o menos desde 1969 que se han empezado a hacer estudios y la acción que tiene el CBD, no el tetrahidrocannabinol, como una extraordinaria opción precisamente para en este bucle a nivel de las neuronas y ordenar los ciclos dopaminérgicos y serotoninérgicos. Pero me encantaría escuchar su opinión, doctora. ¿Qué me puede decir en cuanto a esto? Gracias. Mire, yo considero que el cannabidiol en un futuro va a ser una chulada si tiene todo este efecto antiepiléptico, ansiolítico y antiinflamatorio. Desafortunadamente todavía no tenemos ensayos clínicos donde tengamos estos niveles de evidencia fase 2, fase 3, donde conozcamos realmente la farmacocinética, la farmacodinamia y que ya se dé a cierta dosis a un grupo de pacientes con depresión, ansiedad, el grupo control. Yo me imagino que en unos 10 o 15 años los vamos a empezar a recetar, mientras que sepamos en qué metabolitos se convierten, en un futuro se va a hacer. Por ejemplo, también ahorita está como de viento en popa las investigaciones con psicodélicos para el tratamiento de la depresión. Sí, pero todavía seguimos como en pañales, pero yo te aseguro que en 10 años lo vamos a prescribir. Le agradezco mucho, doctora. Y bueno, vamos adelante y como le digo, rompiendo paradigmas y escuchando a personas como usted. Muchas gracias. Listo, también está el doctor Nolan con la mano arriba. Listo, puedes prender tu micrófono, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y excelente clase, doctora. Muchas gracias. Mi duda va muy relacionada a lo que acaba de decir de la psilocibina, pero más que la psilocibina, no sé si ha escuchado algo de la melena de león o del hongo Cordyceps. ¿Qué tanto podemos usar estos como tratamiento complementario a los tratamientos antidepresivos? Mira, se pueden utilizar muchas terapias complementarias. Aquí la bronca es que no conocemos el metabolito hepático, a qué receptores van. A partir de eso, yo creo que tengamos más estudios y lo vamos a poder hacer. Pues acuérdate, hay un libro maravilloso de Aldous Valgus, el que hizo Un Mundo Feliz, que se llamaba Las Puertas de la Redención, que hablaba mucho su experiencia con la mescalina, ¿no? Sí, en un futuro, pero todavía estamos en pañales.
Y sería mejor entonces ahorita no recetarlos o no recomendarlos hasta no saber más. Exactamente, porque algo de la parte que manejan mucho de mercadotecnia es, les pone la leyenda, es responsabilidad quienes lo recomiendan y los que lo toman. Así se libran de las consecuencias de COFEPRIS. Perfecto. Muchas gracias, Sí, doctora. con gusto. Listo, Giselle tiene la mano arriba, ya puede prender su micrófono. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas, sí, claro que sí. Doctora, primero que nada, agradecerle su excelente ponencia, me encantó. Me interesan mucho estos temas porque efectivamente, como usted dice, yo en mi práctica médica me doy cuenta de cuántos pacientes están presentando síntomas de ansiedad, de depresión, tal vez en sus diferentes modalidades, y que no están siendo tratados ni están Así recibiendo la es. ayuda que corresponde. Esto que usted nos acaba de compartir, pues es una ayuda bastante grande para, pues para poder atender a estos pacientes que se la pasan yendo de un médico a otro buscando solución a sus problemas. Y Así bueno, es. tengo para usted una pregunta. En Sí. pacientes que presentan disforia de género, Ujú. que presentan ansiedad bastante severa y periodos depresivos, el tratamiento es el mismo que se debe aplicar en cualquier otro tipo de paciente. Y bueno, se lo pregunto y se lo comparto porque yo tengo una hija trans. Ujú. Ella salió del closet hasta los 30 años aproximadamente, pero antes de eso siempre tuvo episodios de ansiedad muy, Ujú. muy severos y pues con muchas complicaciones, pero hasta que se decidió hablar y pues bueno, actualmente a pesar de que ya se le reconoce en la familia como mujer y demás, ella sigue presentando episodios de ansiedad bastante fuertes en algunas ocasiones. Sí, Entonces mi claro. pregunta es, ¿el tratamiento es el mismo? Mira, principalmente hay que hablar acerca de la disforia de género y con ella ya no sería tanto disfórica porque ella ya se asume como chica o chico trans. Chica. Ah, ya es chica trans. Ujú. Hay un libro que está maravilloso que se lo recomiendo que se llama Deshaciendo el género de esta Judith Butler, que es una Ajá, socióloga especialista que habla acerca de esto. Y en la ajá. introducción nos dice que tenemos que hacerlo patológico. ¿Por qué? Para que puedan someterse a estas cirugías donde se les reasigna el sexo, porque ella se identifica como mujer y por lo tanto es una chica trans. Pero a lo Ok. largo de todo esto y de la exposición cultural, muchos de ellos y muchas de ellas han sufrido bastantes acosos, bullying, discriminación, que pudieron Ujú. haber tenido episodios depresivos y ansiosos. También hay que valorar ese punto y además rasgos de personalidad, porque van muy de la mano. Los trastornos de personalidad o los rasgos de personalidad no se tratan farmacológicamente, hay que evaluarlos en función de su gestión emocional, sus mecanismos de defensa principalmente, y a partir de eso ya se inicia el tratamiento siempre y cuando cumpla criterios de depresión y de ansiedad. La disforia se trata con la cirugía de reasignación. Muy bien. Le agradezco mucho su respuesta, doctora, y una vez más, muchas gracias. Con gusto. Listo, pues, bueno, maravillosa pregunta, digo, con esta que cerramos porque pues ya es un tema bastante actual todo lo que tiene que ver con pues la integración, ¿no? Que no debería Ujú. llamarse así, porque deberíamos de estar integrados desde un inicio, pero Exactamente. justamente nos falta también nuestra formación, no solo a los médicos, yo creo que absolutamente todas las áreas de la ciencia, de esa manera de integración, ¿no? De en qué momento nos separamos unos de otros y ahora a veces llegan casos a nuestra consulta que no sabemos ni qué hacer, precisamente por eso, porque nunca en la formación nos dijeron
qué hacer, ¿no? Y aparte están los tabús Ujú. personales, los sociales, familiares. Entonces, bueno, acordémonos que somos médicos, estamos para darle una muy buena opción a nuestros pacientes y bueno, por eso vienen a nosotros. Seguramente de estos temas estaremos hablando también en el transcurso del año porque son bastante necesarios. Además de Así es, interesantes, ya es necesario para ahorita así una es. atención integral actual a las circunstancias que estamos viviendo. Lo tenemos que hacer. Entonces, pues, gracias, Ale, de verdad, por Con todo gusto, un placer y los estamos viendo pronto. así será. Listo. Bueno, pues es que me parece que la doctora tiene una consulta, Sí, pero ya me están esperando. La está tengo a bien. las 7. Si gustan dejarle preguntas, yo se las mando por correo. Entonces, los que gusten, escríbanlas en el chat y ahí te las mando mañanita, Ale, Perfecto. para que no te entregamos más aquí y tu consulta no se desespere. Sí, ¿vale? Listo. Pues gracias, Ale. Un abrazo enorme. Un abrazo para todos, un gustazo. Nos estamos viendo pronto. Vaya. Chao, Listo. chao. Chao. Entonces, amigos, colegas, pues bueno, si tienen alguna pregunta, les digo, demasiado específica, en el chat las vamos a estar copiando para mandárselas a la doctora y pues que les dé respuesta oportuna pues a las preguntas. Vaya que esto de la psiquiatría es un área pues que está avanzando mucho y que ya va bien de la mano con todas las neurociencias y a pesar de que no hay como tal estudios de imagen, muchas veces para diagnosticar estos trastornos, pues está trabajando la inteligencia artificial, donde ya exista aparatos que te midan las emociones y bajo eso estadificar muchos comportamientos del humano y que a lo mejor esos van a ser los estudios de gabinete para las emociones, ¿no? Entonces estamos en una era donde la tecnología la estamos ocupando en pro de, pues igual este tipo de pacientes que yo creo que todos al menos hemos tenido un episodio depresivo o de ansiedad. Y sumando un poco lo que decía la doctora Ale, hay un estudio en Estados Unidos donde se dedicaron a investigar cuál era el promedio de edad del primer episodio depresivo en la niñez. Entonces se hicieron 50 grupos, obviamente todo financiado, digo, de medicina privada, pero se hicieron 50 grupos de investigación multidisciplinar y llegaron a la conclusión que el primer episodio depresivo es a los 12 años de edad. La doctora nos mencionaba una edad media de 15, pues básicamente es lo mismo, 12, 15 años, y menciona que si no tienen una atención, pues en este caso psicológica, emocional o cognitiva, pues estos pacientes van a tener mayor riesgo de presentar pues ansiedad, depresión o todo el espectro de estos temas. Entonces, pues mucha atención, igual en casa a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a los más chicos de la casa, hay que aprenderles a hablar, hay que empezarles a hablar de las emociones, de expresarlas y bueno, qué maravillosa ciencia, estamos en contacto y bueno, hay algunos colegas que nos mandaron mensajitos por aquí en privado sobre el curso, el Clinical Master en longevidad exitosa y les voy a compartir la liga por si quieren echarle ahí una checada, ahí viene absolutamente toda la información. Miren, se los voy a compartir. Esta es un programa multidisciplinario en alta especialidad en diabetes, obesidad y envejecimiento exitoso, el nuevo manejo integral. Y bueno, viene aquí pues las bases, todo el programa académico y la metodología de este Clinical Master, pero lo importante, vamos a hablar de áreas de la medicina que muchas veces no nos enseñan ni siquiera en la carrera, ¿no? Lo que ya conocemos ahora como la medicina clínica de precisión, un área de geriatría y gerontología, nutrición y medicina biofísica, metaciencia de la longevidad exitosa y metabiomedicina. Entonces, vamos a juntar toda la ciencia que está ahorita en auge, por ejemplo, la medicina antiedad, cómo de alguna manera modificar desde la microbiota hasta las cuestiones celulares, unicelulares, para que en el nivel macro ya el paciente mejore signos, síntomas. Y bueno, la verdad es que es una oportunidad bastante pues maravillosa y bendecida para que en México nos dejaran abrir este curso que es avalado totalmente por Japón. ¿Por qué Japón? Pues ellos son los más expertos en la longevidad exitosa y bueno, esperemos
que verlos por ahí, inscribirnos y aprender juntos. El día de mañana es la primer masterclass de inicio de este Clinical Master y bueno, los invitaremos a todos ustedes, los que se registraron a esta masterclass, para que nos acompañen y en mano, bueno, del titular del curso, el doctor Mario Acosta Mejía, pues bueno, aprendamos sobre esta metaciencia. Entonces, pues un gran saludo a todos, seguimos en contacto y bueno, que este año, para quienes no nos habíamos visto en estos últimos 15 días de clases, bueno, que este año sea de gran avance personal, profesional y bueno, en todos los aspectos, hasta el emocional como el día de hoy vimos. Entonces, pues un saludo y nos vemos mañana. Gracias a todos. Por primera vez en México, Estados Unidos, México, Reino Unido, Chile, Canadá, Japón. El primer programa médico internacional, la nueva tendencia de atención médica en el mundo. Ponentes reconocidos a nivel mundial. Plataforma tecnológica educativa premiada en la Universidad de Harvard. La plataforma del año 2019. Metodología Mixed Medical Training. La metodología de enseñanza más avanzada que se adapta 100% a sus tiempos. El programa académico con mayor impacto en su práctica clínica diaria. Diabetes, obesidad, síndrome metabólico, geriatría y gerontología, nutrición, envejecimiento exitoso. Obtenga una alta especialización que le generará un mayor número de pacientes. El primer programa avalado con 150 horas de actualización internacional por Japanese Medical Institute, Tokio, Japón. Japanese Society of Anti-Aging Nutrition. Alianza Médica Internacional. Debido al gran éxito internacional, esta primera generación será limitada a 100 aspirantes para este exclusivo grupo de médicos. Para mayor información y registro, comuníquese en nuestra línea telefónica o ingrese en nuestra página web www.clinicalmaster.com.mx.